ver un ejercicio de tensión. Tensión es una forma de fuerza, una fuerza de contacto. El ejemplo está escrito ahí que dice una máquina de Atwood. Consiste en una polea simple con masas suspendidas en ambos lados. Ver esta figurita. Esas masas podrían cambiar, podrían ser 5 kilogramos y 8 kilogramos o no importa. Sí tenemos que tener un razonamiento, que la masa que sea mayor, que tenga más masa, en este caso la masa 2, va a ser la que va a bajar y va a suspender a la masa pequeña. Pero acá si miramos es una cuerda, esto es una polea. Esa cuerda está sometida a una tensión y ya van a ver que en ambos lados la tensión va a ser la misma, pero tenemos que calcularla. También aquí va a haber una aceleración en el sistema. Bueno, nos dan el ejercicio de esa máquina de Atwood y nos piden cuál es la aceleración del sistema y cuál es la tensión de la cuerda. Les decía que hay que hacer un racionamiento, que la fuerza, decía, la tensión es una fuerza, y también vamos a calcular las fuerzas del sistema, y para ello también tenemos que saber los valores de las masas en ambos lados de la máquina. Y vamos a hacer primero el cálculo de los pesos en ambos lados. Entonces vamos a calcular peso 1 y peso 2. Ya sabemos que peso igual a masa por gravedad en ambos casos. Entonces vamos a multiplicar la masa por la gravedad y va a ser 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso me va a dar el peso 1. En el peso 2 va a ser este peso 1. Aquí en peso 2 voy a tener masa 2, que serían 10 kilogramos por también 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Okay, hacemos la operación, una simple multiplicación para calcular los pesos en ambos lados. Y me va a dar 2 por 9.8 en el peso 1. 2 por 9.8 me da 19.6 newton. Esto es el peso 1. En el otro lado voy a multiplicar la masa 2 por la aceleración siempre. Entonces va a ser 10 por 9.8, que es el valor promedio de la gravedad, y me da 98 newton. Eso es el peso 2. Bueno, ahí ya tengo ese resumen, ese cuadrito donde tengo ambos pesos. Tengo peso 1 y peso 2. Ahora vamos a ver qué fórmula utilizar. Entonces vamos a hacer esta fórmula. Sumatoria de fuerzas es igual a peso 2 menos tensión en el lado 1 más tensión en el otro extremo menos peso 1. Okay. Tengo esa fórmula. ¿Qué tengo que hacer? No me voy a complicar mucho. En esa fórmula, si yo la despejo, me va a quedar que peso 2 menos peso 1 es igual a la fuerza. Entonces, ¿cómo me quedaría esta sumatoria de fuerzas? Me va a quedar igual, aquí tenemos un signo positivo y un signo negativo, me va a quedar igual a peso 2 menos peso 1. Sustituimos esa cosa y me va a quedar peso 1 es el 19.6 y peso 2, 98 newton. Entonces me quedaría 98 newton menos 19.6 newton. Y esta fuerza me va a quedar en, hacemos una operacióncita, vamos a hacer 98 menos 19.6. Y eso me queda 78.4. 78.4 newton. Okay. Eso es la sumatoria de fuerzas, 78.4 newton. Pero todavía no he calculado lo que aquí me piden. Aquí me piden cuál es la aceleración. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración? Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Okay. ¿Cuál fuerza voy a utilizar? La que me quedó. Recuerden, al principio dije que la masa grande hace que la masa pequeña se suspenda. Y por eso fue que le resté. Le resté porque al subir la masa pequeña de 2 kilogramos, le coloco el signo negativo porque va en contra de la gravedad. Y por eso, al despejar, me va a quedar peso 2 menos peso 1. Entonces ahora, para saber cuál es la aceleración, que es la primera pregunta, digo, aceleración igual a fuerza sobre masa. Sustituimos.
fuerza, la fuerza del sistema, 78.4 newton, entre masa. Ok, ahí tengo que hacer una sumatoria de masas. Y eso sería masa 1 más masa 2, que sería 2 kilogramos más 10 kilogramos, y esa sumatoria de masa me queda 12 kilogramos. Okay. Para calcular la aceleración, se decía que era fuerza sobre masa. Entonces me va a quedar 78.4 entre 12 kilogramos. Y aceleración va a ser igual a, hacemos una pequeña operacióncita, una división, 78.4 entre 12. Y esto es igual a 78.4 entre 12. Y me queda 6.53. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. Ok. Ahí está la primera parte, el inciso A, la aceleración del sistema. Ahora tengo que calcular, que es la segunda parte que me piden, cuál es la tensión en la cuerda. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Vamos a ver si me cabe acá. Tensión va a ser igual a peso. Tensión menos peso es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Tensión menos peso igual a masa por aceleración. Ok. Bueno, vamos despacito. Tensión menos peso igual a masa por aceleración. Ya conocemos masa, conocemos la aceleración y conocemos los pesos. Ahora solo nos falta conocer el valor de la tensión. Entonces dije, sustituyendo en esa fórmula sería, tensión va a ser igual a T, este valor ya lo conozco, este lo conozco y este lo conozco. Entonces sustituyo y dejo T menos el peso, y que en este caso es el final que tengo. Voy a tomar el peso 1, perdón, en este caso, y después podemos comprobar que la tensión va a ser exactamente la misma en ambos lados. Entonces digo 19.6 newton igual a masa. La masa, en este caso, la masa 1, porque me voy por la tensión en este lado, la masa más pequeña, es igual a 2 kilogramos por la aceleración, que hace poco la calculé, y es 6.53 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora aquí? Esa operación, en aquel lado tengo una multiplicación, voy a ir haciendo por paso las cosas aquí. Simplemente vuelvo a copiar el peso, 19.6 newton igual a, hago la operación del lado derecho, tengo señalado una multiplicación y voy a hacer esa operación. Multiplico 2 por 6.53 y eso me va a dar 13.06 newton. A ver si tengo suficiente espacio para terminarlo acá. Bueno, ya tenemos eso. Ahora solo me queda T menos 19.6 es igual a 13.6 newton. Ahora sí tengo que hacer un pequeño despeje para T. ¿Y qué voy a hacer? Este que está aquí restando lo voy a pasar sumando hacia el otro lado. Y T me va a quedar igual a 13.06 newton más, este pasar al otro lado pasa con positivo, 19.6 newton. Y la tensión, voy a pasar en acá, va a ser igual a, hago una sencilla suma ahí, voy a decir 19.06 más 13.06 más 19.6 y eso me da 32.66, que redondeado sería 33 newton. ¿Okay? Eso va a ser la tensión aquí en este lado. Y hay una forma de comprobarlo. La tensión en ambos lados va a ser lo mismo. Lo que va a suceder es que esta masa pequeña se suspende porque la otra tiene mayor masa y la sube. Para comprobar, sustituyan y hagan lo mismo que hice acá. Puede cambiar los valores aquí. En el peso, utilizar 98 newton. La masa 10, la aceleración va a ser lo mismo. Y al final le va a quedar
33 newton en ambos lados.